Amén. Nuevamente, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Ese es un texto clave que debes de recordar. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias por tu palabra, Señor. En este día, Padre Celestial, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú quieres, Señor, decirnos a través de ella. Quita todo impedimento, toda interrupción, Señor, de parte de pensamientos o inquietudes, Señor, en nuestro ambiente que quieran estorbar tus propósitos. Declaramos este lugar completamente bajo el dominio del Espíritu Santo. Las alas de Jehová acampan por encima de este lugar en este momento y sobre todos los creyentes que en este lugar se reúnen. Nada ni nadie que no esté dentro de la voluntad del Señor podrá penetrar este lugar en este día. Señor, cuando tu palabra se habla, se trae a tu pueblo, Señor, sin interrupción. Glorifícate, Señor, a través de ella y que pueda, Señor, cada uno de nosotros recibir a través de tu palabra bajo la unción de tu Santo Espíritu todo lo que tú tienes para nosotros individualmente en este día. En el nombre poderoso de Jesús atamos todos poderes antagónicos, todos poderes de la tiniebla, todo demonio que haya penetrado este lugar se echa fuera ahora por el poder de la sangre de Cristo. Todo pensamiento ajeno a los propósitos de Dios son echados fuera. Señor, permite que nuestros pensamientos estén completamente en atención a tu palabra en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo tuve el tiempo de escribir una introducción a esta palabra en este día y la creo tan importante que voy a leer. No me gusta leer introducciones porque me gusta que fluya la palabra de Dios inmediatamente, ¿verdad? Pero llegará ese momento. Mientras tanto es importante que usted entienda el concepto de lo que se va a hablar en este día. La fe, o sea, nuestra confianza en Dios, es un elemento esencial en nuestra jornada hacia la realización de los planes de Dios con todo creyente.
En momentos puede estar creciendo como menguando. Mas es el propósito de Dios que nuestra fe crezca continuamente. El hecho de que el Señor nos instruya que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a esta montaña, muévete, y ocurriría, no quiere decir que este sea el nivel de fe al cual Dios quiere que nosotros aspiremos llegar. Eso es simplemente el Señor hablando de una fe mínima. Porque quiere decir que ese no es el deseo de nosotros, estar en una fe mínima, sino llegar, ¿verdad?, de peldaño a peldaño, subiendo en nuestra fe y nuestra relación y confianza en Dios. Esta es la realidad más central de nuestra jornada espiritual con Dios. Cada peldaño de madurez espiritual está marcado por pruebas que nos presentan con las oportunidades de demostrar que estamos listos para más altas responsabilidades en el reino de Dios. Y más importante aún, son confirmadoras señales de nuestro progreso hacia la madurez espiritual, como de todo creyente. La prueba del movimiento de la fe, porque la fe se mueve, hermanos. La prueba del movimiento de la fe en ascenso se puede observar en los resultados que produce nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios. Como dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, como acabamos de leer. Santiago 2:17. Si estamos caminando en obediencia a Dios, no nos será difícil evitar el error de no entender cuando lo que muchas veces llega a nosotros como adversidad o castigo pueda más bien ser la línea divisora de un nivel de fe a otro. Mientras que a la vez tenemos que estar alerta cuando hemos caminado en terrenos espirituales de pruebas no antes conocidos, de entender cuando ha llegado el momento de demostrar los resultados que muestran que estamos listos para asignaciones más difíciles, como fue el caso con Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Y precisamente es de Moisés que queremos hablar hoy. Mientras tanto, usted recuerda el tema, sigue siendo: la clave ya está en tus manos. Dile a tu fe que se mueva. ¿Cuántos alaban al Señor? Si seguimos la historia de Moisés, que inclusive está incluida aquí, ¿verdad?, en este libro de Éxodos, podemos ver aquí un buen ejemplo de ese progreso de la fe, ese ascender de la fe. O puede, como dije anteriormente, estancarse la fe, puede disminuir en cualquier momento, dependiendo en cuál sea nuestra posición, nuestra relación con Dios en ese momento. Primero, lo primero con Moisés es lo mismo con nosotros. Estamos hablando, ¿verdad?, a todo creyente. Brother Jafet, please fix the voice a little better. Thank you. Amén. Moisés entonces es un buen ejemplo del movimiento progresivo de la fe. Primero lo primero en cuanto a Moisés, y es lo mismo con nosotros. Lo que estamos hablando de Moisés, todos nosotros pasamos por ese proceso. No vamos a decir que podemos compararnos con Moisés en cuanto al llamado especial de él, pero sí es un llamado muy similar, y todo creyente, como también Moisés, pasa por ese proceso con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No se olvide que Moisés fue seleccionado por Dios cuando él era un bebé. Él no conocía nada de lo que estaba ocurriendo. Y su nombre quiere decir salvado de las aguas. Entonces Dios ya tenía propósito con Moisés antes de él nacer, hermanos. Ya Dios había visto que Moisés iba a ser un tipo de Cristo. Iba a ser un salvador de su pueblo en ese momento. ¿Cuántos alaban al Señor?
Entonces, si vamos más o menos a los principios de Moisés en cuanto a este proceso del ascenso de su fe, como es el caso de la fe nuestra también. Moisés entró, recuerde muy bien, no vamos a hacer todo el detalle, entrar todo el detalle de la vida de Moisés, porque ese no es el propósito. Pero si recordamos que Moisés, sacado de las aguas, ¿verdad?, fue por orden de la hija del faraón. Y precisamente su propia madre fue ella fue que, dirigida por el Señor, se inventó de qué forma hacer que ese niño viviera. Y lo puso en una canasta y la cubrió con asfalto. Y lo puso ahí y lo puso en el río. No muy lejos estaba la hija del faraón bañándose y ya parece que la corriente había traído cerca el mover de la canasta donde estaba ese bebé, y cuando ella lo vio, pues inmediatamente, ¿verdad?, sintió misericordia y compasión por él, etcétera, y lo hizo como su propio hijo. Entonces Moisés, cuando fue llamado por Dios a su misión, empezó a desarrollarse ya cuando él era adulto, pero fue llamado desde que era un niño. ¿Cuántos alaban al Señor? No crea que es diferente con nosotros, hermano. El Señor a nosotros también en la misma forma ha tratado con nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Moisés crece y se da cuenta de su identidad. Tiene una afinidad especial con los israelitas que para ese tiempo ya eran esclavizados por el faraón. Recuerdan ustedes que el propósito de Faraón, ellos sintieron temor por el crecimiento impresionante de población de ese pueblo, sintieron temor de que iban a sobrepasar los números de los egipcios o a tener mucha fuerza para alguna forma, ¿verdad?, rebelarse en contra de ellos. Entonces un faraón diferente al faraón que estuvo, ¿verdad?, presente cuando él fue sacado de las aguas, ya para ese tiempo, que no entendía las cosas muy bien de esa historia, lo que hizo fue que empezó a ponerle carga difícil al pueblo y lo esclavizó a hacer ladrillo con lodo. ¿Ustedes recuerdan eso? Y fue una misión muy difícil para ellos. Y fue dentro de ese ambiente que el pueblo empezó a mirar hacia arriba y clamar a Dios por su libertad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios ya tenía un libertador ahí adentro en el nombre de Moisés, salvado de las aguas, un salvador. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero esto empieza a desatarse cuando ya Moisés es un adulto. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces vamos a terminar la historia ahí y vamos a entrar a la situación de cuando él tuvo que salir huyendo, ¿verdad?, por razón de haber matado a un egipcio que estaba dándole golpe a uno de los israelitas que estaba trabajando con mucho peso y muy cansado, y lo maltrató, y él se enfureció y bajó y lo mató, y creyó que nadie lo vio, pero sí lo vieron, lo acusaron, y él entendió que tenía que escapar por su vida. En el desierto él tuvo una experiencia que es la que traigo a relucir ahora en cuanto al propósito del mensaje. Estamos hablando del progreso de la fe de Moisés para una misión sumamente importante, como es el caso como nosotros también. A su nombre. Moisés entonces está cuidando las ovejas de Jetro, ¿verdad? Y dentro de ese peregrinaje que era de formación espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es maravilloso cómo Dios hace las cosas, hermano. Porque lo que para él era adversidad, y en la introducción se habla de eso, ¿verdad? Lo que para él era una adversidad que se había presentado, tenía que dejar todo, era un príncipe con un poder increíble, y tuvo que dejar todo eso para salir a cuidar ovejas. ¿Cuántos alaban al Señor? Me imagino que Moisés pasó por muchos momentos de angustia al recordar todas estas cosas, y depresiones, etcétera, en el desierto. Pero él como que instintivamente entendía que él estaba haciendo algo que tenía un propósito. ¿Cuántos alaban al Señor?
Dios estaba con él. Él no lo sabía, como nosotros muchas veces nos olvidamos que Dios está mirando cada paso que estamos dando. ¿Cuántos alaban al Señor? Que cada uno de nosotros estamos dentro de esa misión de Dios. El ojo del Señor está mirando a cada uno de nosotros, porque así como Moisés, él tiene la capacidad de prestar atención individual a todo creyente que le sirve y camina por ese camino, esa jornada de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? La experiencia inicial donde Dios introduce a Moisés es lo que empieza a levantar y hacer mover su fe en una forma increíble. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que mientras él estaba cuidando las ovejas, él observó una zarza, o sea, un arbusto que estaba encendido en fuego, en llama, pero en cualquier momento él pensó que iba a ver, ¿verdad?, el arbolito simplemente de quemarse y desaparecer, a ponerse negro, ¿verdad?, perder todas sus hojas, etcétera. Pero ese arbolito no se estaba dañando. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaba en fuego, la zarza estaba en fuego, y él sintió la curiosidad en su interior de ir y averiguar qué estaba pasando. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que él llegó muy curioso y miró el arbusto, y definitivamente que sintió que estaba en la presencia de algo muy inusual y sobrenatural. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice que el Señor entonces de ahí le habla a él. Imagínese el susto que se dijo Moisés en ese momento. Y el Señor le dice: párate ahí, Moisés. Yo estoy parafraseando, porque él iba a entrar dentro de un terreno santo. ¿Cuántos alaban al Señor? No es lo mismo con nosotros, hermano. ¿Cuántas veces, cuántos mensajes hemos recibido y enseñanzas que nos llaman a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Cuántos de nosotros no entendemos claramente que para poder entrar dentro de ese proceso gradual de ascenso en la fe que estamos hablando, tenemos que pasar por un proceso de refinamiento? ¿Cuántos alaban al Señor? Moisés empezó ese proceso desde que mató a ese egipcio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y salió en una situación en donde él lo veía como adversidad, estaba pasando mucho trabajo, etcétera. El Señor lo estaba pasando por un proceso en donde él se encontró con la soledad, pensando mucho, y claro, encontró seguido un varón en Jetro que empezó a hablarle de muchas cosas de la historia de Egipto, etcétera. Y tal como su madre a él lo preparó con la palabra de Dios, hablándole de dónde vinieron ellos, quién es su Dios, etcétera. Así también encontró un varón en ese momento que me imagino cuando él encontraba situaciones difíciles que no entendía, él le preguntaba también. ¿Cuántos alaban al Señor? Su escuela de teología práctica ocurrió en el desierto, empezó en el desierto, hermano. Y también así es con nosotros. Cuando el Señor quiere usarnos poderosamente, tenemos que ser probados y al final salir como oro refinado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tiene primeramente el oro que pasar por el fuego para poder ser refinado. ¿Cuántos alaban al Señor? Él entonces escucha la voz que le habla desde dentro del fuego y le dice: quítate tu calzado, porque el lugar que pisa es santo. ¿Cuántos alaban al Señor? En el progreso de la fe, hermanos, los que no avanzan en la fe o los que mengúan en su fe pierden la noción de lo que es importante hacer para continuar dentro de lo que es la voluntad de Dios, que es llevarnos a un punto de santidad en donde podamos seguir creciendo y ser usados por Dios en los propósitos que Él llama a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de los planes de Dios. Él no hace acepción de personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Moisés entonces entra en el fuego. ¿Qué está pasando aquí? Moisés no entiende que él está pasando por un proceso de entrenamiento y su fe va ascendiendo. Mientras más experiencia él está teniendo espirituales con Dios, y esa es una muy importante, él está ascendiendo en su fe. Él no se da por vencido de que perdió todo lo que perdió y por qué lo perdí. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, algunos empezamos a pensar las cosas que hemos perdido, etcétera, si no valdría la pena mejor regresar a esas cosas. Y eso fue precisamente
lo que hizo el pueblo cuando reaccionó a la amenaza del ejército donde se encontraba entre el ejército del faraón y el mar. ¿Cuántos alaban al Señor? Empezamos a preguntarnos si hubiese sido mejor regresar, y eso fue lo que hizo el pueblo en ese momento también. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios y entender que no importa cuál sea la situación. Arreglen la voz, por favor, que todavía I'm hearing myself very funny here. Que no importa cuál sea la situación que se presente, nosotros estamos pasando por un proceso que está bajo el control de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No importa lo que sea. Cuando más difícil se ponen las adversidades y los problemas, póngase a pensar seguido usted que Dios está a punto de ascenderlo a usted espiritualmente. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted está llegando a la línea, como decía en la introducción, que separa una bendición de otra que ya ha recibido. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted está a punto de cruzar a una dimensión de fe diferente y más poderosa. Usted ha dejado la fe básica del grano comparada al grano de mostaza. Yo creo que esa fe debe de aplicarse a un creyente que por primera vez conoce al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? De ahí en adelante debe de estar creciendo hacia adelante. Un creyente que se mantiene en la fe del grano de mostaza, pero así dice la Biblia, así que si yo tengo la fe como el grano de mostaza, ya eso es suficiente. No, para mí ni para usted debe ser suficiente, porque cuando usted se mantiene en esa forma de pensar, usted lo que está es aceptando el hecho de que usted no está creciendo y prefiere mantenerse a ese nivel de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso fue lo que demostró el pueblo de Israel cuando fue confrontado en esa situación y empezó a acusar a Moisés seguido. Mejor hubiese sido nosotros regresar a Egipto y servirle a los egipcios. En otras palabras, tuvieron fe por la presión que sentían de dejar todo lo que dejaron allá en Egipto y salir simplemente por fe hacia un lugar que ellos no entendían. ¿Cuántos alaban al Señor? Ni conocían qué iba a ocurrir. Tuvieron suficiente fe. Esa es la fe del grano de mostaza. Pero cuando se pusieron entre la espada y la pared, Dios estaba probando a tres. Dios estaba probando, aquí estaba creando una situación de probar al imperio egipcio y revelarse a ese imperio como el único Dios verdadero. Estaba también probando a Moisés, porque Moisés había sido llamado para una misión muy poderosa y necesitaba pasar por ese proceso. Estaba también desafiando al pueblo en su fe, para que usted vea, el pueblo colectivamente estaba también caminando y necesitaba desarrollar su fe. I don't know if I want to speak with my own voice, but it's not sounding right. It sounds today. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Okay, that sounds a little better. They are controlling there. Ellos lo están controlando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Moisés entró dentro del fuego, él se quitó la sandalia. Quitarse las sandalias son tipo de pecado. Si usted quiere entrar dentro de la santidad verdaderamente de Dios, usted tiene que entender que usted tiene que, para entrar a ese territorio, quitarse las sandalias. La sandalia que hace es tipo del mundo. Usted arrastra el polvo del mundo con la sandalia. Y Dios no quiere nada que ver con la cosa del mundo y el pecado. Y por esa razón le dijo a Moisés en ese momento que él tenía que quitarse esa sandalia porque representaban suciedad, pecado, el mundo, todas estas cosas al mismo tiempo. La vida de Moisés dentro de los egipcios fue una vida mundana, pagana, no de él personalmente, pero que estuvo dentro de esa situación. Y Dios estaba limpiando a Moisés. Y cuando Moisés se le dijo esto fue uno de los puntos en donde Dios, como le dijo también al profeta Isaías, cuando él dijo: muerto soy porque mis ojos han visto al Jehová de los ejércitos. Y dice que un ángel
el Señor mandó un ángel que tomara carbón encendido del altar y lo pasara por su boca. Y entonces le dijo, ahora ya todos tus pecados han sido remitidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Moisés estaba entrando dentro de esa santidad de Dios, hermanos, y eso es muy importante y muy delicado, y no podía entrar con esa sandalia, o sea, con ese peso que traía del mundo. Quién sabe, todavía estaba respirando venganza y etcétera, cuántas cosas, ¿verdad?, que él aprendió dentro de los egipcios. Pero ahora él estaba tratando con un Dios que es santo, que lo había llamado. Y esa es la primera experiencia. Él va a ser ahí verdaderamente comisionado. Ahí Dios se va a revelar a él y va a revelar sus propósitos para con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Su experiencia fue en esa forma. La nuestra quizá es diferente, pero Dios puede hablarle en un mensaje a un creyente que está sentado, y Dios, como a Moisés, lo está preparando para una misión importante. Y usted oye el mensaje y el mensaje le habla y usted lo entiende y usted dice, Dios me habló, Dios me está diciendo como a Moisés. Ahora mismo, hoy mismo el Señor está hablando a través de este mensaje a cada uno de nosotros. Quizás muchos han estado estancados en una fe mínima y creyendo que eso es todo lo que Dios quiere para usted, pero eso no es verdad. Dios es un Dios amplio en bendiciones, propósitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él tiene mucho más para nosotros que lo que nosotros podamos creer que Él tiene. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay un proceso y hay un precio que pagar. Moisés entra dentro de ese territorio en donde está el fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué me dice eso a mí? ¿En qué otro caso, en qué otro evento en el Nuevo Testamento entonces encontramos algo similar? En el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de los Hechos, donde dice que estaban todos unánimes y entonces descendieron lenguas como de fuego sobre ellos, el Espíritu Santo cayó y ellos fueron inmergidos en ese fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Moisés entró dentro de ese fuego, y cuando salió de ese fuego, yo quiero decirle y asegurarle a usted que, como conocemos en la palabra, Moisés no fue ya él mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? De ahí Moisés salió con una fe fortalecida a su nombre. Esto es lo que lleva a este varón ahora a confrontar ese momento. Aquí Moisés ha llegado a esa línea divisora. En su encuentro con Dios, dentro de lo espiritual, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas profundas y ocultas que tú no conoces. Dentro de esa experiencia, mire, cuando usted entra dentro de la presencia de Dios en la forma sobrenatural, eso no se puede explicar. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando de experiencias reales en donde usted ha estado en la presencia del Señor y usted lo sabe. El Señor está aquí y estamos en su presencia. Pero aquí Él está para bendecirnos colectivamente, etcétera, individual, sí, pero es muy diferente. Cuando usted se dispone, yo quiero entrar más allá, yo quiero ir más profundo, yo quiero conocer. Eso fue lo que captivó la atención de Moisés cuando él caminó hacia ese lugar. Él quería conocerlo, ya lo entendía instintivamente. El Espíritu Santo ya lo estaba motivando y lo estaba moviendo su fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Acércate. Y acercarnos al Señor es lo que permite el crecimiento de esa fe. Mientras más cerca caminamos hacia el Señor, más va a crecer nuestra fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Moisés está siendo preparado, usted está siendo preparado, yo también. Y en cualquier momento el Señor va a darle clave a usted, como le dio a Moisés, de que Él ha ascendido a un nivel diferente de fe y propósito con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es algo que si nosotros lo entendemos, hermano, entonces estaríamos continuamente buscando ese nivel de fe que nos lleve a esa experiencia con Dios, que a ver cosas que nunca ojos no han visto ni oído han oído, dijo el apóstol Pablo. Me imagino que al apóstol Pablo le ocurrió que, y mire, un hombre que hizo tantas cosas, pero llegó un momento cuando él ascendió de todas esas cosas y cruzó esa línea, ese otro lado de fe, y se quedó completamente admirado de las cosas que vio, las cosas que escuchó, porque ahora ya había cruzado de ese nivel de fe. ¿Cuántos alaban al Señor?
Entonces seguimos la experiencia de Moisés. Cuando Dios le habla, ya Moisés tiene conversaciones con Dios directas. Y el Señor se revela y le dice, he escuchado, ¿verdad?, la opresión de mi pueblo, el clamor de mi pueblo. Y le indica a él que él ha sido seleccionado para ser el que sacara al pueblo de esa situación de esclavitud en Egipto. Con frecuencia nosotros, ¿verdad?, nos referimos a Egipto como el mundo también, cuando hablamos de esto modernamente, que la misma experiencia que pasó él y salió de ahí, él salió del mundo. Nosotros, ¿verdad?, también salimos del mundo. Permanecemos físicamente en el mundo, pero salimos del mundo en cuanto a nuestra forma de vivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Moisés en realidad había pasado por ese proceso hasta ese momento, y más luego ahora sale de ahí ya con instrucciones de lo que él va a hacer. Aquí estamos ahora mirando a Moisés entre un nivel de fe y otro, y a ese otro es que vamos a llegar. El Señor se reveló a él como el yo soy cuando Moisés le preguntó, ¿y quién me va a decir tú qué me van a decir a mí el faraón y esa gente cuando yo llegue allá? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Está aprendiendo. Porque muchas veces nosotros creemos que el trabajo que nosotros hacemos se trata de nosotros, que es su palabra, que es lo que usted tiene, que va a ayudar a hacer el trabajo. El Señor no nos está llamando a nosotros a hacer un trabajo para nosotros, está llamándonos a hacer un trabajo para Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios revela entonces la misión de su llamado rescatado de las aguas. Moisés, ¿verdad?, ya hablamos de eso, para salvar a un pueblo. Nosotros también fuimos rescatados del mundo para salvar a otros. Como Moisés, nosotros hemos embarcado en una jornada de fe. El mismo Job pudo decir, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El mover progresivo de la fe del creyente requiere obediencia. Primera de Samuel 15, 22 dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Está hablando ahí, si ustedes recuerdan la historia, de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl le fue dada una misión de atacar a su adversario, pero se le dijo específicamente, no tome nada, ni soldado ni tú tome nada de los despojos. Pero Saúl no escuchó a Jehová, sino que tomaron de los despojos, tomaron animales, etc. Y cuando el siervo de Dios viene a tratar con Saúl al final de la guerra, empieza a escuchar el bramido de animales y él sabe ya lo que ha ocurrido. Entonces ahí él le confrontó a Saúl. Sabe que Saúl perdió su reino, su derecho al reino por eso. Dios lo descartó porque no quiso obedecer lo que Dios le dijo. Entonces, aquí encontramos un hombre, un rey, que Dios llamó, que pudo haber escalado niveles de fe igual que todas las personas, como todos nosotros, como Moisés, etc. Pero él fracasó. Lo que quiere decir es que, y entonces Dios lo desechó inclusive. Lo que quiere decir es que el proceso del ascenso de la fe en el creyente requiere completa obediencia. La persona, el creyente que responde
asignaciones que Dios le da con sus propias decisiones, está proveyendo evidencia de que no está preparado o preparada para pasar a otro nivel de fe. Porque como con Saúl, dice el Señor, obediencia es más importante para Dios que sacrificio en este proceso de ascenso a su fe. En su crecimiento, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Y si usted quiere mantenerse de victoria en victoria, aumentando su fe, tiene que ser disciplinado en la obediencia. El Señor Jesús mismo, nosotros, así mismo Él habló que Él vino a hacer la voluntad. Eso es el Señor Jesús. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Pero por eso su misión fue completada exitosamente hasta el fin. Pero cuando nosotros sustituimos nuestras propias ideas por las ideas del Señor, y Dios las prueba, usted cree que usted no está siendo probado, usted está siendo probado. Usted está siendo probada. Si Dios la puso en este lugar, en esta familia, usted está siendo probada. Usted está siendo probada. ¿En qué forma? Quizá tu inacción habla. ¿En qué forma? Tu inacción puede decir simple y llanamente que tú, como un creyente, estás haciendo lo que tú quieres y que prefieres mejor quedarte en el nivel de fe que tú estás. ¿Cuántos alaban al Señor? Es el tipo de creyente que usted le dice, el pastor puede que le diga, mira, yo he sentido del Señor que tú te involucres en este trabajo. Y dice, ¿usted cree, pastor? ¿Sabe qué? Yo voy a orar por eso. Pero ¿qué es lo que tiene que orar? si ya el Señor oró al pastor para decirte que sintió del Señor decirte eso, ¿qué es lo que tú tienes que orar? ¿Qué pasa con eso? Ese es el tipo de acción en un creyente o una creyente que no entiende la importancia de ser completamente obediente a la dirección del Espíritu Santo, porque conoce que Dios, a través de su Santo Espíritu y su palabra, es el que guía cada paso hacia ese ascenso que está dando en su fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si se mantiene obediente a Dios, entonces va a evitar el fracaso de Saúl. A su nombre. Y puede que a una persona que sea resistente a la dirección del Señor le vaya bien por un tiempo, pero en cuanto al plan de Dios, esa persona va a mantenerse en el mismo nivel de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿en qué otra forma fue preparado Moisés para el momento que queremos llegar dentro de un momentito? ¿Recuerdan las 10 plagas? ¿Verdad? Esas 10 plagas fueron profetizadas por Moisés, pero enviado por Dios. Dios le decía a él, en ese momento él estaba ya actuando como un profeta. Fíjese qué cosa. Rápidamente está siendo ascendido porque es un hombre, un varón que de que entendió que estaba bajo la mano de Dios, se sometió en obediencia a él, a su nombre. Y se sometió completamente a la dirección del Señor. ¿Qué estaba haciendo Dios con las 10 plagas? Dios estaba demostrando a los egipcios quién Él era. Dios estaba creando el temor dentro de ese pueblo que permitiría que entonces finalmente ellos dejaran salir al pueblo de Egipto. Pero Dios también estaba preparando a Moisés. Moisés vio con sus propios ojos todas estas cosas. Cosas increíbles que los egipcios no habían visto ni tampoco él. ¿Era importante eso? Sí, era importante. Pero para el pueblo también lo fue. Los israelitas. ¿Cómo es posible entonces que los israelitas más luego, inmediatamente por el temor de la amenaza de los egipcios, seguido
volvieran atrás en su forma de pensar. No estaban preparados para cruzar. Pero gracias al Señor que el Señor a nosotros nos ayuda, aun cuando débilmente nosotros reaccionamos en una forma incorrecta. El Señor nos ayuda a recapacitar. ¿En qué forma lo hizo con el pueblo de Israel? Recuerda que Dios usó a Moisés para darle palabra de aliento. No se preocupen, que tal como Él ya lo hizo, lo ha hecho, y esa se llama fidelidad de Dios, Él lo va a hacer de nuevo. Nosotros hemos conocido el poder de Dios y lo podemos chequear en la palabra de su fidelidad, las cosas grandes que Él hizo, que ha hecho. Todas estas cosas igualmente sirven como sirvieron esas plagas para aumentar la fe de su pueblo y para aumentar la fe de su llamado. No crea que las circunstancias que han ocurrido recientemente en esta nación, que han afectado también la iglesia, nosotros mirándolo desde el punto de vista de nosotros, no crea que esas cosas ocurrieron por coincidencia. Son cosas sobresalientes, como fue el caso de los israelitas en el desierto. Nosotros la hemos visto. Nosotros hemos visto cómo la palabra de Dios se ha hecho real en nuestras vidas. Durante un momento donde muchas personas fallecían. Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando otros que no esperábamos no están. Entonces, esas cosas no ocurrieron por coincidencia. Esas cosas ocurrieron por propósitos. Y entonces usted tiene que preguntarse, pues, ¿por qué yo pude sobrevivir y otros no? Ahí es que usted tiene que entonces calibrar y entender que Dios a usted le ha librado con un propósito. No es para que usted siga haciendo lo que estaba haciendo en las rutinas, no, es para que usted recalibre y usted busque seguir la dirección del Señor. Usted escuche su voz cuando Él habla, la palabra cuando usted la escucha, se haga real en su vida y usted la aplique a su vida, como es el caso de lo que usted está escuchando hoy. Vamos a llegar al punto con Moisés ahora. Es cierto que una situación puede ser atemorizante y puede infundir tal grado de temor en nosotros. Puede que pueda inmovilizar nuestra fe. Dios está llamándonos a cruzar al otro lado de esa línea divisora. Mientras más difícil es la situación, más grande la oportunidad. Y más debe usted entender que Dios está a punto de hacer algo poderoso con usted. Y a través de usted, ¿cuántos alaban al Señor? Dios hizo algo poderoso con Moisés, pero a través de él, más importante, salvado de las aguas, nosotros salvados del mundo. Salvados de las aguas para salvar a otros, nosotros salvados del mundo para salvar a otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Es con propósito. El tiempo que le falta a usted en esta tierra, que Dios le ha permitido en medio de esta situación que se ha desarrollado, tiene un propósito, y es darle una oportunidad al Señor a usted y a mí de ser más productivo en su obra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si con éxito hemos cruzado la otra línea de la fe, estamos ahora en una situación donde vamos a tener que enfrentar cosas más difíciles quizás. Créame que sí. Va a llegar el momento cuando ser cristiano va a costarle la vida a algunas personas. La iglesia ya está bajo persecución en los Estados Unidos y en alrededor del mundo. Dios nos ha llevado y ha fortalecido nuestra fe a través de ver nosotros su poder, de cómo Él cumple su palabra, salva a su pueblo en medio de situaciones adversas, difíciles, con propósito. Quiere decir que
si necesitamos más fuerza, si Él nos da más fortaleza cuando enfrentamos una adversidad, es una clave que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, no es lo contrario. Y a la vez también entendemos que Dios nos está llamando a enfrentar cosas más difíciles. Entonces la pregunta para ti es hoy, para mí: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tu estado estancado en un nivel de fe y Dios quiere cruzarte al otro. ¿Qué te ha impedido que te mueva? En el caso de Moisés y los israelitas era el temor de un ejército que venía echando polvo con toda su fuerza a destruirlos. El mismo caso de lo que está ocurriendo con Israel hoy. Pero por ahora podemos ver a Israel a distancia, lo que está ocurriendo allá. Pero eso viene de camino para acá y ya está aquí. Israel no se ve como un enemigo solamente. Israel, la iglesia, es también junto con Israel un enemigo para los que se levantan en contra de Israel y para nosotros también. Entonces nosotros vamos a necesitar ejercitar nuestra fe. Dios te pregunta a ti, te dice: es momento de que tú te muevas de ese nivel de fe en donde tú estás, porque Dios tiene cosas más grandes. Lo que te ha impedido que tú dé el paso de cruzar está cerca. Lo que te ha impedido, sea temor, sea indiferencia, o sea lo que sea, el Señor quiere quebrantar eso ahora mismo, preguntándote a ti: ¿qué tienes en tus manos? Le preguntó eso a Moisés: ¿por qué tú clamas a mí? En otra palabra, ya tú tienes lo que necesitas en tus manos para hacer que se mueva el problema, para hacer que se muevan las cosas que te impiden a ti moverte a un nivel de relación con Dios, de confianza y fe con Dios, en donde tú puedas realmente ser usado por Dios en propósitos más amplios, que no sea simplemente conformarte con el nivel de fe de un grano de mostaza. Moisés tenía suficiente fe para ese momento, pero no entendía lo que tenía que hacer. Hay muchos creyentes aquí sentados que están en esa misma encrucijada. Le han servido a Dios, han subido peldaños, pero ahora están en una situación en donde no aparentan crecer más ni pueden avanzar más. Su fe no está moviéndose, está estancada. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Se reconocieron que estaban estancados en la fe. Aumenta nuestra fe. En este día Dios te dice a ti que tú estás a punto de cruzar a otro nivel de fe, pero tienes que entender que ya en ti está el poder de hacerlo con el Señor a tu lado. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es simplemente ordenar a tu fe que se mueva. Dile al pueblo que marche. Ese es el movimiento de la fe, hermano. El pueblo ahora es restado a probar lo mismo que Moisés va a tener que probar, con que Dios está probándolos. A Moisés a cruzar de ese nivel de fe a otro. El pueblo también. Dile al pueblo que marche. O el Señor va a tener que revelarse de nuevo con la forma que lo hizo cuando le enseñó la demostración de quién es Él y qué poder tiene. No tenía que hacerlo ya ellos lo habían visto, lo habían experimentado y estaban en ese lugar por esa razón, porque ya el Señor se había revelado con poder increíble, desconocido hasta ese momento, por ese imperio, ni otro lugar en el mundo. Pero tú tienes que desafiar tu fe. Tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que creer que Dios a ti no te llamó para ser un espectador en la iglesia.
Dios te llamó a ti para que haga una diferencia en el plan de salvación para otros, así como llamó a Moisés. Tú también tienes un legado y tú tienes una responsabilidad, y yo, de hacer lo mismo, porque fuimos también rescatados de las aguas, en cierto sentido hablando, como fue Moisés. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que nosotros entonces alcancemos a otros, realizar el propósito de Dios para el mundo a través de nosotros. Es la clave que dejó el Señor Jesucristo cuando Él ascendió a la diestra del Padre. Y quizás por un tiempo podríamos decir, sí, pero yo lo estoy haciendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Llega un momento cuando hay que ir más allá de ahí en fe, pero tú no crees que tiene la capacidad de hacerlo, el deseo, o quizás tiene el temor de las cosas que tiene que dejar, lo que sea. Entonces tú clamas a Dios: Señor, yo sé que tú quieres que yo haga estas cosas, pero dime lo que tengo que hacer. No, ya el Señor te lo dijo. Como dije anteriormente, a ti te dice, te está hablando la palabra de Dios ahora mismo. Y tú estás pensando, quizás esto es simplemente una predicación, el pastor tratando de buscar aliados para alcanzar a los perdidos. Bueno, hay cierta verdad en eso también. Lo importante es que Dios es el que está desafiándole a usted. Y usted no cree que usted tenga una posición de hacer lo que Dios está mandándole y llamándole a hacer. En otras palabras, usted está estancada en su fe. Pero en este día usted puede desafiar su fe. Y usted puede ordenar a su fe que se mueva. Póngase de pies conmigo, hermano. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero lo que está en juego es demasiado importante. Pasemos al altar y vamos a orar juntos antes de salir. Oiga bien, hermano. El mundo, óigame bien, el mundo está a punto de desatar una guerra mundial. Ya eso está en el camino. Cuando nosotros oramos, el Señor nos enseñó a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a ser tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Es la voluntad de Dios que se va a hacer. Y esto tiene que ver con su reino estableciéndose, como en el cielo, en la tierra, en toda parte. Lo que quiere decir que no podemos orar ligeramente diciendo: Señor,